Continuamos con esta interesante serie sobre la historia de la iglesia cristiana. En el programa pasado estuvimos hablando acerca de la iglesia imperial, cómo la iglesia pasó de ser la iglesia perseguida a tomar posesión en el Estado, el Imperio Romano. Y de ahí la degeneración, la corrupción y todo lo que pasó, ¿verdad? Que está en el programa pasado. Pues hoy continuamos con esta serie, pero hoy vamos a estar hablando acerca de la Iglesia de la Reforma. Para eso, entonces, nos hacemos acompañar de nuestro hermano distinguido teólogo Luis Miguel. Unos nombres que Jonathan le pone. Nada, estimado Jonathan, gracias por la invitación que nos concede de estar en este lugar. Gracias a cada hermano que nos puede ver y nos puede escuchar también. Es un privilegio seguir hablando de la palabra, que es lo más importante. Y más con un tema como este, de la reforma. Un tema que desde el principio que se promulgó, desde 1517 hasta la fecha, sigue causando revuelo. Sí. Pero lo triste es que la reforma llegó aquí. Eso no ha llegado aquí. Mira, vamos a entender qué es la reforma primero. Ok, Porque, vamos del inicio. Vamos a darle del inicio. sí, ¿Qué es la reforma? Vamos a ir con el ABC. mira, según la historia y según todo lo investigado por los diferentes historiadores, la reforma fue algunos le llamaron revolución, otros movimientos. Y yo me quedo con la primera palabra. Fue una revolución interna que hubo dentro de la iglesia en el tiempo aproximadamente en el siglo XVI. Revolución interna en el término teológico, porque la iglesia en el siglo XVI, aproximadamente siglo XV, siglo XII, tenía una crisis teológica que abarcaba la crisis económica de la iglesia, la crisis social, crisis en todo el sistema estructural de la iglesia. Porque cuando una iglesia tiene problemas en su estructura teológica, tiene problemas a nivel económico, porque la teología es lo que sostiene la economía de la iglesia, cómo se administra, también en la estructura, cómo se administra el liderazgo. Eh, Aparte de que la iglesia en ese tiempo tenía un poder bien grande de parte del Imperio Romano que le había otorgado ese poder. Entonces, como la iglesia tenía tanta autoridad y tanta promulgación, todo lo que la iglesia decía en ese tiempo era bueno y válido, aunque no necesariamente era bueno. Entonces, la reforma vino a contrarrestar todas esas enseñanzas del papado, de cómo la iglesia se administraba, porque cuando este reformador, que es de quien te voy a hablar más adelante, que es Lutero, se topa con esta verdad del Evangelio y ve cómo la iglesia actual en ese tiempo se estaba conduciendo, él dice, no, aquí hay problema, esto no es conforme a lo que Jesús había diseñado. Entonces, básicamente la reforma es aquel movimiento que produjo ese despertar de la iglesia a la luz de la palabra. Sin profundizar mucho en el tema, o sea, cada vez que surge un movimiento reformador, Ujú. es por una razón, hay una causa. Claro, O sea, cuando hay una necesidad en fondo, ocurre casi siempre en todos los movimientos reformadores. Siempre hay un grupo de personas que se queda de brazos cruzados a la expectativa o como que no se da cuenta de lo que está pasando o se da cuenta de lo que está pasando pero no está dispuesto a hacer algo. exacto. Porque es tirarte todo un sistema arriba. No es tan fácil como Dios nos llamó a ser reformadores. No es tan fácil como eso. No, Porque hoy día usted sabe que en muchísimas iglesias necesitamos ser reformados. Porque si no tenemos una teología clara. O sea, si aquí en una iglesia X cada quien está creyendo lo que quiere, haciendo lo que le parece, o sea, no hay una cosa estructurada que rija la iglesia. Y eso obviamente trae problemas. En el tiempo de la reforma, pues problemas como lo que usted ha mencionado, problemas de las indulgencias, la recolección de dinero para hacer ese era el la... punto principal de, Ujú. de todo eso. Pero que es que un punto lo lleva a otro. O sea, algo que empieza como por simplemente con el ánimo de, esto no se está haciendo bien porque la Biblia dice de otra manera, pero eso cuando usted lo investiga a fondo, lo lleva a otro problema. Y Ujú. ese problema lo lleva a otro problema. Al final es todo el sistema, no es una gente. Entonces, tomar en cuenta que cuando hablamos de este movimiento de reforma,
hay un sistema que está totalmente corrompido. Exacto. Pero esa era la iglesia. O sea, Un problema grande. o sea, el sistema es que todo el sistema se corrompió, pero no había otra iglesia para donde ir. Exacto, no había. Entonces, cuando alguien dice, tenemos un problema y hay que resolverlo, lo más fácil es yo estar del bando de los que no quieren meter la mano ahí, porque eso sabe que tirase ese monstruo, que tirase todo el gobierno, todo el poder, todas las autoridades, todo el liderazgo en contra, nadando contra la corriente que se está ahí. Por eso es que todo reformador de la iglesia cristiana tuvo que tener algún encuentro con el Señor, porque el único que puede poner ese fuego y esa inquietud en nosotros es el Señor. Entonces, todos los reformadores, fíjate que la reforma la encabeza la historia según Lutero, pero sin embargo, tú estudias la historia antes de Lutero, estaba John Hus, John Wesley, que no necesariamente causaron la reforma como la proyectó Lutero, pero antes ellos también, de manera con la valentía que el Señor había puesto en ellos, comenzaron a promulgar y a decir las verdades que se estaban haciendo en la iglesia y que estaban en contra de lo que ya Jesús había enseñado. John Hus, según la historia, dice que él profetizó la venida de Lutero. Más adelante se va a levantar un hombre que va a revolucionar esto, porque él decía que todas esas cosas que se estaban haciendo y practicando tenían un fin. Entonces, como tú decías, tenía que levantarse alguien. Siempre Dios va a levantar a alguien para promulgar su verdad. O sea, eso es lo ideal. Yo lo que te podría decir también, que si lo llevamos al tiempo actual con todas las cosas. Cuidado lo que te va a decir, varón. Con todas porque yo no las quiero que cosas, ustedes lo dejen de invitar a las iglesias por decir cosas aquí. Bueno, Cuidado, ¿qué te digo? piénselo. Es que si me pongo a pensarlo, No lo dices. la verdad, la verdad no es, porque ahí que está el tema, ahí fue donde se promulgó esto. Es que el que tiene esta verdad tiene dos opciones: o callarse para siempre o no dejar de hablarla. Entonces, una vez que tú comienzas a hablarla, tú no puedes callarte. Pablo decía, yo no puedo dejar de decir lo que he visto y lo que he oído. O sea, siempre ha habido una reforma. Jesús vino a causar una reforma en la teología de los fariseos y saduceos. Pablo vino a causar una reforma en los judíos, en la forma en cómo los griegos veían la fe, etcétera. O sea, siempre va a haber alguien que cause esa reforma. Entonces, actualmente hay tantas cosas que Mencióname dos, ya que se metió en el tema. ¿Qué cosa usted Bueno, entiende que tenemos que reformar hoy? yo creo que lo primero que hay que reformar son los predicadores. ¿Cómo así? Porque los predicadores de hoy y los adoradores nos hemos convertido en personas almáticas que mayormente le ministramos al alma, al ego, al yo de la gente. Y ya no predicamos el evangelio como está escrito aquí porque puede ofender, porque la verdad ofende. Cuando tú llegas a una iglesia y le dices a la iglesia que es necesario permanecer en la fe y en la obediencia a la palabra de Dios, en este tiempo ese mensaje no llama mucho la atención. No vende. Pero llévame a una iglesia y que yo te diga siempre que Dios está contigo, que te va a prosperar y que ese proceso en el que tú estás viviendo, Dios te va a levantar y todas esas cosas que a mi alma le gusta, ¿cómo no va a ser atractivo para la gente? Y no estoy diciendo que no se predique esa parte del evangelio. Lo que pasa es que si tú predicas una parte del evangelio y no predicas la otra parte, es como si no predicaras nada. La verdad tiene que ser completa. Entonces, los predicadores de hoy tenemos que sentarnos en la palabra de Dios e idealizar todo lo que nosotros estamos predicando. Los adoradores de hoy, si tú te fijas, la mayoría de las adoraciones no están sacadas de la Biblia, están sacadas del alma, de las emociones, que le llegue a la gente. Yo he escuchado impíos cantando. Bueno, me voy a meter en problemas. Cántala, sí, canta, ya juega, ya se lo jugó como quiera. He escuchado los impíos cantando esta canción, que es muy bonita, pero que, ¿qué te digo? Que puede causar tema almático. Esta canción muy famosa que anda hoy. Yo no me la sé. Del grupo Cairo Washington. No sé quién. Mi tormenta. Y muy buena, Okay, muy bonita. Tormenta. Y ellos usan la Biblia. Pero si tú te fijas, que yo he visto impíos cantándola y todo eso y llorando, pero después de ahí siguen con su vida igual. O sea,
¿dónde hubo el cambio? No está mal la canción en sí, pero muchas veces el objetivo que se transmite a través de ella no es llegar tanto a la transformación de la gente, sino llegar que tu alma se conmueva. ¿Por qué tu alma? Mira, yo soy uno de los predicadores que ataca mucho la parte de las emociones. ¿Por qué? Porque alguien puede decirte yo siento, porque lamentablemente a nosotros nos enseñaron mucho a sentir, no a entender. Y en un culto donde la gente siente la gloria de Dios, ve la gloria de Dios, al final tú le preguntas a la gente, ¿cómo estuvo el culto? Muy bueno. ¿Y de qué habló el predicador? Yo no sé, pero sentí una gloria. Entonces, Ujú. nos enseñaron en este tiempo a más a sentir que a entender. Y Jesús habló algo claro. Él dijo en el Sermón del Monte que si alguien entiende el mensaje del reino, ese es el que va a dar fruto. Entonces se trata de entender la palabra. Y en este tiempo como que nos gustan mucho los códigos. Hay tantas cosas que hay que reformar. Pero volvemos entonces al punto inicial. Ujú. El problema no es ese predicador o ese adorador, es el sistema que está diseñado para que funcione así. Pero ¿quién transmite el sistema? Está bien, pero vuelvo y repito, ¿Quién alimenta el pero sistema? no podemos decir fulanito es el problema, ¿me entiendes? No, ¿Me pero... entiendes? Porque hay un sistema dañado. ¿Desde Ujú. cuándo no vamos a tirar más datos? No vamos a Sí, tirar más datos pero... para atrás. Pero Ajá. hay un sistema que está dañado, ¿verdad? Sí. Ok, está dañado. ¿Por qué se hacen famosos algunos predicadores, mercaderes, youtubers, en redes No, sociales? ya no hay tanto predicador, hay influencer Ah, ahora. O bueno, sí, sea, exacto, sí, influencer. sí. Entonces, ¿por qué se hacen famosos? Porque ellos le dan a la gente lo que la gente quiere ver, quiere oír. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le das, por otro lado, lo que la gente necesita, ese mensaje cae demasiado pesado. Sí, Entonces, la gente al final dice, pero no, pues si yo quiero vivir de esto, yo no puedo seguir haciendo esto que no me está generando números, ni resultados, no me están invitando. por eso te digo. Ah, desde que yo empiezo a tirar zapatos y echar harina y echar agua y a decirle a la gente, salga y venga, vamos a comer hierba aquí, que el Señor me dijo, ya, viral y dinero. Entonces ya la gente opta por eso. Exacto. Lamentablemente, el sistema necesita una reforma. Ve, ahí no hablamos de una iglesia específica. El sistema necesita una Sí, reforma. pero lo que te estoy tratando de decir es que si nosotros, los ministros, comenzamos a reformarnos en la palabra de Dios, ya no vamos a alimentar al sistema, vamos a causar una reforma dentro del sistema. Entonces, ustedes los predicadores y ministros no están haciendo... Dios tiene que ayudarnos, Dios es tiene lo que que ayudar. puedo decir. Y nota que no estoy haciendo una crítica directamente a alguien específico, sino una autocrítica a todos nosotros. Ujú, Y no te digo que no se esté predicando el Evangelio, se está predicando el Evangelio, ujú. pero trato de que la ola que se está levantando de ministros y adoradores de hoy entiendan que la importancia debe ser la palabra de Dios. El día que alguien deje de predicar la palabra de Dios y la sustituya por los sentimientos o por la ideología para caerle bien a la multitud, ese día vas a ser un alimentador del sistema en vez de ser un reformador del sistema. Estamos de acuerdo. Entonces, recapitulemos. Ujú. La iglesia imperial se corrompe al darle poder, lujos, privilegios y de todo lo que se le podía dar. En medio de eso se corrompe al punto de que llegamos al periodo de los reformadores y la gente empezó a estudiar las escrituras y ver que eso no cuadraba con lo que me decía el sistema, que al final ya estaba mezclado el Estado con la religión. Ujú. Entonces, en ese sentido, se empezaron a levantar personas, ¿verdad? Dispuestas a levantar una voz de decir, no, esto no está bien, nosotros estamos mal, debemos arreglar esto. Pero no tuvieron como esa incidencia hasta que llegamos a Martín Lutero en Lutero. Alemania. Entonces, a partir de ahí empezó Martín a encontrarse con la Biblia, contrastar eso que está pasando o lo que está leyendo con lo que está viviendo y con lo que él está viendo. O sea, no, a él no le están contando, él está viendo la situación y se da cuenta que está como iglesia, están diciendo cosas que están contrarios a la Biblia. Y como usted decía, entonces él tenía dos opciones. Se quedaba callado con la información y seguía siendo ahí uno más de ese sistema, o se la jugaba. Entonces, eso es importante destacarlo porque sabemos que en el fondo, y la misma historia así lo demuestra, la idea de Martín Lutero nunca fue dividir la Iglesia Católica, sino que se reforme, que se debata esta idea, esta teología, porque esto no concuerda. El problema es que cuando tú comienzas a hablar la verdad, siempre va a haber dos grupos.
O sea, va a causar una división. Y por eso Pablo dice que es necesario que haya entre vosotros divisiones para que se sepa los que han de ser aprobados. A mí no me gusta la división, de verdad que no. Me gusta estar unido con todo el grupo, pero como te digo, cuando tú comienzas a promulgar la verdad, como hizo Lutero, como tú estás mencionando, alguien tiene que oponerse y alguien tiene que ponerse a favor. Y ahí están los dos grupos tuyos. No, y está lo que se queda neutro. Ujú. Lo que no están ni allá ni Ni allá aquí. ni aquí. O sea, eso no quieren problema con nadie. O sea, es como el cristiano que dice que él no se mete con el diablo para que el diablo no se meta con él. Y es un error garrafal, porque no hay término medio en esto. O tú estás o no estás. O Claro. sea, no hay forma de negar esto. Entonces, hermano, las razones por las que se dan las reformas, estos movimientos reformadores, es Mira, porque hay una necesidad exacto. en el momento de resolver algún tema que va contrario a las escrituras que ellos tenían a mano, ¿verdad? Ujú. Entonces, en base a eso, ¿qué siguió ocurriendo? Mira, voy a tomar una de las causas para decir lo que voy a decir. Y es que una de las causas principales que causó esta reforma fue la venta de las indulgencias, que fue una de las cosas que más se promulgaba. Estas ventas le hacían pensar a la gente, le decían una verdad a la gente, pero no le decían la otra verdad. La verdad que le decían era que la gente no era suficientemente buena para ganarse el cielo, para ganarse la salvación, el perdón de los pecados y la gracia de Dios. Todo eso estaba correcto, porque Pablo mismo en el capítulo 3 de Romano decía que no hay nadie bueno, que solamente hay uno. De hecho, el Señor mismo dijo que no hay nadie bueno, solamente Dios. Entonces, la Biblia a nosotros nos enseña que nosotros no somos lo suficientemente buenos para alcanzar el cielo. Eso está bien. Ahora, cuando tú me enseñas que yo tengo que, para recibir el perdón de los pecados y la gracia de Dios, mediante la venta o comprar indulgencias, que era una especie de método que utilizó y se inventó la iglesia en ese tiempo, para que la gente obtuviera el perdón de los pecados, ya tú estás dañando dos cosas ahí. Estás dañando el corazón del hombre y estás comercializando la fe. Ujú. Porque habían dos grupos. Ellos le decían que los que no tenían dinero en ese tiempo podían hacer obras para tener más indulgencias y sacar, a su ser querido del purgatorio, Ujú. que era otra enseñanza contraria a la palabra, porque según la Biblia el purgatorio no existe. Entonces, esa venta de las indulgencias también provocó que ricos y gente que no tenían compromiso con la fe, con lo único que querían era simplemente cumplir con su conciencia, con algún ser querido, comprara las indulgencias. Entonces, la iglesia le decía que si la compraban y que el que tenía las indulgencias ya listas, ya no necesitaba otra cosa. ¿Qué hacía eso? El hombre dejó de arrepentirse, porque si tú me estás diciendo que si yo te compro ese micrófono y yo puedo obtener la gracia de Dios por eso, ya yo no necesito arrepentirme ni Ujú. acercarme al Señor mediante el arrepentimiento y fe. Entonces, estas cosas provocaron a que el hombre ya no dependiera del arrepentimiento y la fe, sino que ya el hombre dependía automáticamente de su dinero. Eso provocó también que la iglesia se lucrara, porque en ese Sí. tiempo, de hecho, se construyó una capilla bien grande en ese entonces, debido a todas esas lucraciones monetarias que recibía la iglesia en ese tiempo. Entonces, posterior a esa reforma, cuando llega Martín Lutero y en el 1517 clava esas 95 tesis en la Universidad de Wittenberg en Alemania, en donde esas 95 declaraciones declaraban de que el hombre era salvo por la fe, no por las buenas obras, y de que no hay nadie bueno, de que la misericordia de Dios no se basa en lo bueno que tú hagas o en lo mucho que tú puedas aportar, y que también decir que el purgatorio no existía y cambiar ese sistema mediante esas 95 declaraciones, eso produjo varias cosas: persecución Ujú. a la vida de Lutero y a todos los que le seguían, eh, produjo confusión en el grupo neutro que tú acabas de mencionar, y también produjo lo que es una contrarreforma. La contrarreforma, en donde la iglesia tradicional, la iglesia católica en ese tiempo, para contradecir lo que Lutero, porque eso no fue tan fácil. La Ujú. gente Ujú. cree que Lutero se inventó 95 tesis, fue a una iglesia, la pegó en la pared y dijo ya, esto está reformado. Ujú. No.
Hubo un proceso en el que el mismo Lutero tuvo que enfrentarse, tuvo que ser interrogado muchas veces, de hecho, excomulgado y muchas otras consecuencias. Y se levantó también para contradecir todo esto la llamada Santa Inquisición, Ujú. que esa es otra Eso es historia otro tema. bastante amplia en donde la iglesia tradicional comenzó a perseguir a todo aquel que seguía las enseñanzas de Lutero. Entonces, la fe en ese tiempo no era solamente decir que si tú estás viviendo un proceso, que yo no sé cuál, ahí tú tenías que decir si verdaderamente tú eres creyente o Ujú, no, o ujú. te mataban. O sea, tú seguías las enseñanzas de Lutero o no. Entonces, básicamente esas fueron una de las consecuencias que se fueron dando mediante la A reforma. mí me llama la atención dos cosas. La primera, que uno entiende muchas cosas a la luz de que hoy uno tiene una Biblia, que uno tiene una Biblia para uno personal, Ujú. física, varias versiones, la puedes tener en tu teléfono. Y hoy en día hay un común desconocimiento de la palabra, es porque hay una falta de interés. Sí. Pero en esa época, repetimos, solamente esa era la iglesia, la iglesia católica era la iglesia. Y la Biblia estaba en latín. Exacto. Entonces imagínese usted ir al culto y que el servicio, usted no entienda nada de lo que se está diciendo. Bueno, no está en el idioma suyo que usted puede entender. Usted no tiene tampoco una Biblia en su casa que pueda repasar y decir, sí, lo que el pastor está diciendo es así. O sea, había un periodo de oscuridad totalmente en torno a la palabra. Pero los dos o tres que pudieron tener acceso, fíjate que prácticamente todos los reformadores eran gente brillante. Eran Ujú, personas que estaban involucrados de alguna manera en el liderazgo del seno de la iglesia. ujú. Pues cuando ven la verdad de la Biblia y ven lo que estamos haciendo como institución cristiana, espérate que hay un problema. Entonces, esa cosa a mí siempre me llama la atención porque son pequeños detalles que pasan como desapercibidos. Entonces, la gente tiene dos opciones. ¿Seguimos creyendo lo que no han dicho toda la vida? ¿O creemos lo que nos está diciendo el hermanito Lutero? Porque lo que Lutero me está diciendo, yo no lo había visto así. Yo no lo había analizado. Pero si la Biblia dice eso, eso es lo que hay que seguir. Entonces, eso es lo que crea el problema. Que originalmente la idea de Lutero no era dividir, sino debatir la teología. Porque tal vez él en su sano juicio lo que está pensando es que la iglesia por ignorancia es que está haciendo eso. Pero no era por ignorancia que lo estaban haciendo. No. Era por negocio. O sea, vean algo lucrativo en todo esto. Entonces, eso es un tema importante. Entonces, aparte de Lutero, ¿qué otros reformadores? Porque sabemos que hubo muchas personas que intervinieron para que se dieran estos cosas reformadores. Pero uno nada más conoce a Martín Lutero, aparentemente. Siempre que se habla de reforma, se habla de Martín Lutero, porque eso fue como, digamos, Él fue la gota que derramó el vaso, ¿verdad? la Que cara de la la portada, cara de la portada Lutero. de la historia, pero sabemos que hay otras personas también. Mira, según la historia, también otro de los teólogos que 26 años después nació, que fue este hombre Calvino, Juan Juan Calvino, Calvino brillante. escuchó las enseñanzas de Lutero y siguió promulgándola. Pero a diferencia de Lutero, Calvino se sentó a analizar la enseñanza que comenzó a promulgar Lutero acerca de la verdad de Dios, que no Ujú. estaba mala, pero él comenzó a hacer un autoanálisis en su vida y también en cómo la iglesia tenía que recibir la salvación. Entonces Calvino se sienta y dice, estas enseñanzas están bien, pero también hay que decirle a la iglesia, porque una de las enseñanzas que más se promulgó de Calvino fue la doctrina de la predestinación, la soberanía de Dios Conocida como totalmente. doctrina de la gracia. Entonces, Lutero, yo te podría decir que fue el precursor que produjo o dijo la verdad sin muchas explicaciones. Ujú. Sin embargo, Calvino vino, se sienta y entonces estudia esas verdades y también estudia la palabra de Dios y comienza a sacar esas enseñanzas que son buenas y fundamentales para este tiempo. Pero posterior a Calvino también se levantan otros reformadores que en este tiempo esas enseñanzas causan problemas, que fue este hombre, Jacobo Arminio, que más adelante él se levanta y se sienta a escuchar las enseñanzas de Lutero y Juan Calvino y dicen, esto está bien, pero dejar todo en las manos de Dios y en la soberanía de Dios es demasiado. El hombre también es responsable de su salvación. Y Perdón, que yo sea de paso,
Dicho sea de paso, él Ajá. tenía que dar una conferencia precisamente para afirmar el tema de la doctrina de la gracia, ¿no? Ujú. En síntesis. Y entonces va y dice todo lo opuesto. Entonces, es un problemita. Fue un temita, fue un temita. Por eso te digo, después de la reforma, dentro de la iglesia, se levantan varios grupos. Comienzan a salir los luteranos, los calvinistas, los arminianos, que todavía siguen esos Ujú, grupos ujú, ujú. internos. Entonces, esos movimientos, y básicamente esos fueron los personajes principales que te podría decir, porque uno comienza a traer un número, hay muchísimas Ujú, ujú. personas, pero generalmente los que comenzaron este movimiento, yo, antes de Lutero y pero antes de Lutero sí estaba John Wesley, John Hus, pero posterior a Lutero se levanta Calvino, se levanta Arminio y se levantan Ujú. varios más, pero te podría decir que los principales fueron ellos porque los demás tomaron enseñanza de ellos Sí, sí. para comenzar a traducirla a la iglesia. Y en este tiempo esas enseñanzas siguen causando revuelo. Hay personas que siguen la línea de los calvinistas, otros de los luteranos, otros de los arminianos y así sucesivamente. Yo creo que todos los pentecostales son arminianos. Te podría decir que sí, que no. Sí, sí, la mayoría por lo menos empezaron así. Y en el camino se fueron dando más y se reformaron. Sí, o sea, te puedo decir que sí, pero hay algunos que no. Hay algunos que comenzaron con la fe de Calvino y terminaron en la mente de Arminio. Sí, bueno, es que eso va a ser un tema, eso es un tema. Yo conozco poca gente que haya pasado del calvinismo al arminianismo, pero yo conozco mucho, la mayoría, que pasaron del arminianismo al calvinismo. Bueno, lo hay. No, Bueno, está bien. Yo no conozco mucho que hayan hecho el lo- cambio al revés, pero la cuestión es que esa persona pues también hicieron aportes claro significativos. que O sí. sea que los movimientos reformadores, y para que a nosotros no llegara la Biblia y todo lo demás como no ha llegado, eso le costó a mucha gente sangre, sudor. Nada más traducir la Biblia al español y también del latín al alemán le costó a Lutero muchas cosas. Ujú, ujú. O sea que tener una Biblia ahora mismo es un privilegio. Algo que yo enfatizo siempre a la gente que puedo hablarle. Le digo, mira, tener una Biblia ahora mismo es un privilegio que antes no se lograba tener. De hecho, todavía hay países y hay naciones que no permiten la Biblia, que Ujú, tú la leas públicamente. ujú. Entonces, cuando yo pienso en el sacrificio que otro tuvo para tener una Biblia y que si yo la tengo en la casa y no la estoy leyendo, la abro allá en el Salmo 24 y la tengo ahí cogiendo polvo para que la lean los mosquitos y yo no me saco un tiempo para leerla y dejo que sea otro quien me lo explique nada más. Entonces, yo pienso que somos mal agradecidos. Y es un acto de irresponsabilidad. Exacto. O sea, tenemos muchos predicadores que dan mal leer la Biblia cuando van a predicar. ¿Cómo así? Me explico, o sea, Tú, el predicador se pasa la semana entera sin leer la Biblia. Pero desde que le dicen que tiene el mensaje, ahí agarra la Biblia. tú ves que necesitamos una reforma. Se necesita, claro que se necesita. Y si esos son los líderes y los predicadores, Ahora, imagínense los demás. pero hay que ser muy osado para solo leer la Biblia cuando va a predicar, Ay, porque ay, varón, dese un tour por algunas iglesias, algunos líderes, y entenderá lo que le estoy diciendo. hay que ser guapo. Es un tema. Bueno, en ese sentido, hermano, creo que sí que si uno hace la comparación de las razones por las que se necesitaba una reforma, trasladándolo hoy, yo creo que son básicamente las mismas razones. ¿Por qué? Sí, yo pienso que hoy día necesitamos un enfoque más claro de por qué estamos adorando. ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? ¿Qué es lo que perseguimos? Tú estás insinuando que la iglesia está Yo no como estoy los insinuando, estoy atenienses. diciendo simplemente que las razones por las que se necesitaron una reforma en el pasado son las mismas que se necesitan hoy. La intención y la motivación al hacer lo que estamos haciendo. De hecho, es uno de los reclamos a la iglesia de Éfeso. Mm, Sí, mira, yo conozco tus obras. Mira, que la primera obra incluso que tú hiciste y las postreras son mejores que la primera. Y conozco tu paciencia y conozco tu trabajo. Pero tengo una cosa, que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿cuál es la esencia de eso? Que usted pudiera estar haciendo las cosas que se supone son correctas por los motivos incorrectos y pudiera estar siendo aprobado por los hombres, pero desaprobado por Dios. eso.
Eso es parecido a una historia que hay en el Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas cuando Eliseo y se junta con los hijos de los profetas Ujú. y ellos tienen hambre y quieren salir buscar algo de comer? Entonces cada uno quiere buscar algo de comer ahí y se reúnen. Cada uno trajo algo. La olla está puesta, Eliseo está ahí y hubo uno que agarró con buenas intenciones hierba que producía muerte y él no lo sabía. Él agarró su hierba y la metió en la olla. Entonces dice que uno gritó y dijo, ay, Señor mío, hay muerte en la olla. El otro salió con buenas intenciones. Tenemos Ujú. hambre y yo quiero aportar algo. ¿Te Sí. imaginas una comunidad de profetas? Y está el profeta Eliseo, el hombre del momento, del ministerio. Y como yo quiero hacer algo para que por lo menos el profeta vea que yo no soy un vago, que estoy Ujú. produciendo algo, lo voy a traducir ahora, le digo. Como yo quiero salir en la ficha y salir en el video de que le puse la mano a alguien y alguien recibió la bendición, pues déjame yo buscar algo, inventarme algo. Así que el hombre agarró esa hierba, la metió en la olla, pero hubo alguien que gritó, porque siempre hay alguien que tiene que gritar. Ujú. Dijo, ay, Señor mío, hay muerte en la olla. Cuando Eliseo se da cuenta de esto, Eliseo agarra harina y lo mete en la olla. De la harina se produce el pan. Jesús dijo, no solo de pan Vive, vivirá hombre. el hombre, sino de toda palabra. Entonces, hay dos cosas. Las buenas intenciones que este muchacho tenía no eran malas. Él salió a buscar algo para ser útil, pero no sabía lo que estaba dando. Hay otra cosa. Eliseo agarra harina, que es símbolo de la palabra de Dios. Lo único que va a sanar la muerte en la olla de lo que otros están produciendo es la palabra de Dios. Entonces, hay muchas buenas intenciones en estos días, que era como te decía, Ujú. muchas buenas intenciones al momento de organizar una canción, de organizar un mensaje, muchas buenas intenciones de que la gente sienta la gloria de Dios, que no está mal. Yo soy uno de los que Ujú. promulgo que nosotros debemos sentir la presencia del Espíritu Santo. Eh, Tantas cosas que hacemos hoy con buenas intenciones, pero lamentablemente que si no estudiamos a cabalidad lo que estamos dando, vamos a llevar a la iglesia a una etapa en donde solamente será gobernada por lo que siente y no por lo que entiende. Ya. Entonces, necesitamos dos hombres, un Eliseo que sane la olla y alguien que grite y diga que hay muerte en la olla. Esa es la generación que generalmente necesitamos en Wow, este tiempo. tremendo, tremendo. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Mira, hoy no estamos en plan de como de pelear, porque parece que estamos en el mismo mood hoy. Pero Sí. sí, es una realidad. Otra de las razones que entiendo deberíamos sentarnos y reconsiderar es hacia dónde nos dirigimos. O sea, ¿por qué nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Realmente lo estamos haciendo porque queremos la aprobación de Dios? ¿Porque Dios puso realmente algo aquí? ¿O porque es lo que está haciendo todo el mundo? Porque vuelvo y te repito, a veces está mal la motivación y no la acción. Pero a veces está mal, a veces la motivación está bien, pero entonces la acción está mal. O sea, es como si debiéramos tener un equilibrio entre lo que yo voy a hacer y la razón por la que voy a hacer eso. Entonces yo siento que de alguna manera estamos como estaba la iglesia en ese momento, que venía el predicador, le leía en latín, ellos no entendían nada, pero tal vez tenían que decir amén. Ujú. Entonces, al final, ¿cómo estamos diciendo amén a algo que no entendemos? O sea, si nosotros no tenemos una directriz clara, una teología No te clara, metas ahí, que hay un problema ahora, que si oye, tú no te paras y dices gloria a Dios, el predicador dice que estamos muertos. ¿cómo va a ser? Sí, si tú ahora mismo te sientes en un altar o estás escuchando a un predicador y si el predicador no ve que tú dijiste amén, gloria a Dios, algo, él dice, oye, pero le estoy predicando a gente muerta, ¿usted no siente a Dios? O Eso sea, es manipulación. Eso es sí, pero un manipulación. problema en este tiempo. Yo tengo Pero, ese... pero, pero ahí influye mucho el tipo de iglesia que es. Porque a veces es que yo hay iglesia, mano, que eso es lo que quieren, eso es lo que les gusta. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces usted viene a una iglesia así, le llevo de que un predicador de la Biblia, de la teología. Sí, él está bien, pero está muerto. Le falta algo. Entonces usted le lleva al otro, no quiero caer en extremos, ¿no? Pero usted le lleva al que no tiene palabra, pero conoce los códigos y Ujú. cómo moverse. A ese queremos. Conoce la hierba que hay que Sí, echarle sí, al pan sí, sí. para que haga fuego. Entonces, yo, o sea,
No nos vamos a ir al extremo porque hay iglesias que son bíblicas y que también, como te dije, lo motiva la palabra de Dios. Ujú. Porque conozco iglesias, o conozco también gente, y yo mismo, si tú estás predicando y tú promulgas una verdad que a mí me hace efecto, yo tengo que decir algo, amén, o gloria a Claro. Dios por la palabra que recibo, que no está mal. Pero cuando tú me tratas de decir que yo no tengo el derecho de analizar lo que tú estás diciendo, porque tú eres un predicador de élite, tú estás mal, porque me estás quitando, de hecho, si al apóstol Pablo, los en el tiempo me parece que La iglesia sí, de la Berea. iglesia de Berea lo analizó a tal grado de que todo lo que el apóstol Pablo decía, ellos tenían y lo veían en las escrituras para ver si lo que decía este palabrero, como le decían a Pablo, Ujú. era cierto. Entonces, si al apóstol Pablo lo cuestionaron, ¿por qué no hay que cuestionarte a ti? Ujú, Claro, no es que estoy diciendo de que tú te sientes a escuchar, déjame ver que Jonathan todo lo que dice lo dice raro, porque hay gente así ujú, también, ujú, hay ujú. el otro extremo, donde Sí, dice, sí. nada de lo que dice ese hombre de que lo convence. Conozco gente que, de verdad, yo he ido a iglesia a predicar, que yo he visto los rostros de la gente, y yo digo, Señor, ayúdame, porque esta gente me da miedo. Se quedan así mirándote, como quien dice, y guapo que te miran, Ujú, ujú, y tú dices, pero yo no he dicho nada fuera de lo que dice la ujú. Biblia. Entonces está el otro extremo de que te había mencionado, de personas que se emocionan antes de entender lo que te está hablando. Y tú no sabes si el predicador te está mandando para... Sí, pero es lo que te digo, es triste, o sea, es triste cuando tú tienes, eres una persona, vamos a decirlo así, que te ha formado medianamente en la palabra, A cuando tú mí me tienes, reformaron. cuando tú tienes que llegar a una iglesia que Ujú. no está como tan en ese punto de buscar el entendimiento, eh, o sea, tú no caes bien. O sea, el que Exacto. cae bien en ese sistema es el que está adaptado y amoldeado a ese sistema. Entonces tiene uno el reto de, bueno, ya entendí lo que leí, lo reflexioné, entiendo que esta es la verdad por la cual hay que morir, hay que luchar y hay que predicar, pero eso lo más probable te hace impopular, no se te van a llenar la agenda, lo más probable. ¿Por qué? Porque tú no eres lo que la gente está buscando popularmente. Entonces, eso es uno de los temas que, todo el que tiene un llamado de Dios en alguna área, en cualquiera, tiene que estar dispuesto a asumir. O sea, el Señor me llamó a qué? A tocar la batería, toco la batería. Pero si el Señor me llamó a predicar, voy a predicar. Pero si el Señor me llamó a la enseñanza, lo voy a enseñar. Pero todo eso basado en la palabra. Yo tengo que llevar a la gente a la palabra. Sí. Porque si algo tiene que transformar a la gente es la palabra, no es mi testimonio y lo que yo hacía antes en el mundo. Lamentablemente ese sistema tiene que desaparecer. Y te digo, cuando hablamos de esto, de la importancia de la palabra al momento de predicarla, yo no me refiero solo a un mensaje sistemático como un estudio bíblico. Ujú. Claro, todo mensaje debe ser sistemático cuando tú estudias teología, pero yo no me refiero nada más a que a que tú agarres como un esquema de estudio bíblico que es Ujú. diferente a una prédica. No, yo puedo predicar del antiguo pacto y agarrar la verdad del antiguo pacto y unirla al nuevo pacto y decir una verdad que Dios me enseñe. Ujú. O sea, no es necesariamente leer exactamente lo que dice Ujú. allí, sino que lo que tú me digas sea sacado de la sustancia de la palabra. O Sí. sea, de que si Dios te dio una palabra estudiando el llamado de Moisés, que Moisés huyó de la serpiente y que tú digas después que hay gente que le tiene al llamado, que no quieres buscar, eso no está Es mal, válido, claro. porque Dios te está dando una enseñanza de ese en ese momento. Lo que está mal es que tú me digas que Moisés, digamos que no, lo que está mal en realidad es que tú me cambies el mensaje del nuevo pacto por querer utilizar el viejo para seducir la mente y el corazón. Si tú te fijas, la mayoría de predicadores emocionalistas no predica del nuevo pacto, predica del viejo pacto. Ujú, ujú. De Jacob cuando luchó con el ángel, de Eliseo cuando Dios lo usó para No, sanar a no, mucha gente, lo vale. de Moisés, de los profetas del antiguo pacto, pero cuando tú te topas en el nuevo pacto, fíjate que son pocos los predicadores que predican del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque entendemos que el nuevo pacto no lo sabemos. O sea, el evangelio pensamos que somos ya muy expertos para saber el evangelio. Y yo digo que la iglesia debe cada día predicarse el evangelio a sí misma. Wow, sí, es una gran reflexión. Bueno, finalmente, para que el tiempo no nos agarre, como dicen ahí, asando batata, eh, los aportes
que nosotros tenemos por medio de la reforma, que nosotros en esta época deberíamos tal vez tomar 2 o 3 apuntes y decir, vale, aquí pasó esto, nosotros vamos a hacer una aplicación práctica para esto. Mira, creo que uno de los aportes más importantes que hay que tomar es la valentía de estos hombres para seguir pronunciando la verdad y el fundamento de la reforma que más adelante se tradujo, que fueron las 5 solas de Lutero. Si nosotros agarramos esa valentía que este hombre tenía y también estos hombres tenían, que conocieron la verdad como Pablo, y tomamos esas enseñanzas que fueron sacadas de la Biblia, porque la Reforma, más adelante, con todos los estudios que hicieron los teológicos, lo que hicieron fue que la resumieron en las 5 solas de Lutero. ¿Cuáles eran esas 5 solas? Solo Escritura, solo Cristo, solo la gloria de Dios, solo la fe y solo la gloria. O sea, cuando tú agarras eso y comienzas a traducir y dices, solo es la gracia de Dios que te va a salvar, no es tu obra. Solo la escritura es la autoridad suprema de la iglesia, no el papado, no el evangelista, no el pastor. Solo la gloria de Dios, solo a Él debemos dar la gloria, no al predicador, porque no es el burro que trae la gloria, es el que está encima del burro. O sea, tengo que decirlo así, porque Está a buena, veces está nosotros buena. no creemos que somos, que Dios nos usa tanto que ya, ¿verdad? Que pensamos que la gloria es para nosotros. No, la gloria es del que está encima de nosotros. Y entender de que solamente Cristo es el que puede lidiar y es la cabeza de su cuerpo, ya ahí tú vas a dejar de predicar un mensaje emocionalista nada más. Vas a dejar de predicar un mensaje humanista basado en el ego, en el yo, en que si yo no estoy bien, entonces Dios es el que está mal. En Ujú. que si yo estoy pasando momentos de dificultad es porque Dios no es soberano, es porque Dios dejó de amarme. Eh, entonces, si yo sentimentalmente no estoy bien, entonces aquí el que está mal es el que me está enseñando, es Dios. O sea, entonces cuando tú dejas de pensar en ti y y piensas en la causa del evangelio, porque mira, ¿cuántos de los ministros y pastores no están sufriendo cosas personales? Te voy a poner así un ejemplo. Ujú. Muchos. Algunos de ellos el vehículo se le dañó, algunos de ellos tienen un niño enfermo. Sin embargo, a veces tienen que secarse las lágrimas y subirse al púlpito y pronunciar la palabra. Si tú te basas en el ego y en el yo, te vas a parar en el púlpito a hablar de tu proceso. Pero si tú dejas que el Espíritu gobierne tu corazón, vas a hablarle la palabra a la gente en el momento de lo que Dios quiere que se le hable, aunque no sea hablar de tu proceso. Ujú. Porque fíjate, ahora mismo que si tú no hablas de tu proceso en muchos lugares, tú no eres un buen No, evangelista. tú no conectas con la gente. No. De hecho, eso comenzó al principio, me parece 2010, 2012. Ya no se oye casi esos predicadores que matan gente, que le han dado machetazos unos cuantos, que han salido. Una vez le dije yo al Señor, Señor, ¿y de qué yo voy a hablar? Porque yo no he matado a nadie, yo no le he dado machetazo a No, nadie. no, no, tú no eres O evangelista, sea, varón. ¿de qué le voy a hablar a la gente? Digo, no, no, predica de qué te libró de eso. Entonces, ahí es que nosotros debemos sentarnos y decir, hay que seguir pronunciando esta verdad, pero no basado en lo que yo soy, sino en lo que Dios me enseña. Eso es Muchas así. veces lo que Dios te dice que le diga al pueblo va a ir en contra de lo que tú mismo estás viviendo, de lo que tú quieres darle al pueblo. Porque tú comienzas a decir, dice, Señor, yo veo la iglesia así, asá, yo creo que este es el mensaje que encaja. Y Dios te dice, no, ese no es el que encaja es este. Pero Señor, yo siento, no es el que tú sientes, es el que yo encajo. Entonces, cuando tú agarras y puedes separar lo que tú crees de lo que Dios dice, ahí cambia todo. Eso es una realidad. Bueno, hermano, esto ha sido un tiempo maravilloso. Ujú. Mira, hoy no peleamos. No, me Hoy encuentro tuvimos. raro. Yo espero encontrar todo en orden cuando salga de aquí. Pero nada, mano, te agradecemos, la verdad, acceder a la invitación, por tomarte el tiempo de venir a hablar de este tema aquí tan importante. No solo para ti, para mí, sino para la iglesia en sentido general. Hay un refrán que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y pienso que este ejercicio de mirar para atrás lo que pasó y Ujú. mirar los errores que hemos cometido, tiene que ayudarnos a ser mejores cristianos.
vemos la ventaja y la desventaja y tenemos que decir, no, pero si aquí se cometió este error por esto, vamos a volar esto, no podemos estar atravesando por esto 1000 años y pico después, no se Así puede. es. Entonces, nada, te agradezco, despídete ahí de tu gente, de tu público y Bueno, agradecido del Señor por la oportunidad que nos da y luego nuestro hermano Jonathan. Decirle que todavía hay gente que tiene la actitud de Lutero, de esa actitud de valiente, de que no todo está mal, de que no todo está perdido. Hay un pueblo que ama a Dios de verdad, se va a levantar a pronunciar este evangelio y que no todo está en crisis. Yo creo que este es el mejor tiempo para que la iglesia crezca, siga siendo reformada y sobre todo bendecida con su palabra. Dios te bendiga y un placer. esto fue Profundicemos.